Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya este live con Daniel Pérez. Vamos a ver si entra y ya nos incorporamos. Y empezamos a petición de Ivonne, que te he visto, una suscriptora del canal de YouTube de Daniel Pérez. Vamos a hacer un live sobre el ser maquiavélico. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre él y quiénes son, cómo funcionan, cómo actúan y vamos a ver un poquito más sobre ello. Así que nada, hola Fabricio, ¿cómo estás? Saludos a todos y bueno, vamos a ver si entra Daniel o está probando de entrar con la tablet, a ver si puede entrar. Vale, yo te he mandado la solicitud, Daniel, no sé si puedes entrar, la cancelo y te vuelvo a llamar. Buenas tardes, Ivonne, cariño, desde España. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿me oyes bien? Perfecto. ¿Has podido entrar con la tablet? Perfecto. Sí, sí, Ah, pues estupendo. realmente sí. Ah, ya sabes que se puede entrar desde una tablet, porque realmente yo creía que solamente se podrían hacer los live desde Instagram con el móvil. Pues parece ser que no. Vale, pues bueno, pues ya estamos aquí, vamos a hablar sobre el maquiavelismo. Aquí está Ivonne, que es la persona que solicitó este live, que quería saber sobre este tipo de seres. Y bueno, pues vamos a hacer una introducción y aparte os queremos decir que Daniel y yo hemos pensado de hacer una trilogía. De hecho, yo contacté con Daniel cuando vi su canal de YouTube porque sabía perfectamente que al final íbamos a tener que hablar sobre esto, y además yo quería hablar sobre esto y vamos a ir a por todas. Esta trilogía va a degüello a los que realmente nos están, no sé cómo decirlo, sin que nos suene un poquito, bueno, pues, pero los que nos están dando por culo cada día a todas horas. Así que vamos de alguna forma a ver realmente cómo podemos poder llegar a personas y que nos demos cuenta de en qué mundo vivimos para poder solucionarlo nosotros, porque al final los responsables de que el mundo funcione mejor es de cada uno de nosotros, no es de nadie más. No podemos confiar en nadie más que no sea en nosotros mismos y desde aquí ya poder entablar pues esas comunidades las cuales podamos cambiar las cosas desde otro punto de vista. Así que Daniel, vamos a por este tema tan interesante que es el maquiavélico, un ser astuto, cínico y yo le he añadido muy cruel, ¿verdad? Sí, una hacia. La corona de La fobia psicopatía. sí, sí. Sí, sí, además has usado el lenguaje correcto antes. Dar por culo. Me gusta cuando usas el lenguaje formal. Pero bueno. El maquiavélico, precisamente, es el tipo de psicópata que está en la élite, del que hablaremos en esa trilogía. O sea, el psicópata tonto, el de andar por casa, está por aquí, alrededor nuestro. Es el vecino, es tu primo, es el tío que está en el gimnasio, donde sea. Y el psicópata ultra tonto, que es el psicópata criminal, está en prisión o está en la calle delinquiendo. Pues hay una pequeña minoría que tienen la inteligencia, los medios, la cultura, la educación para prosperar donde hay poder, que es lo que les gusta a ellos. Y por eso quería hacer un pequeño resumen que creo que no lo he hecho en ningún live de estos tipos de personalidades, porque he hablado del psicópata infrado, del psicópata criminal, el trastorno antisocial de la personalidad. Ahora voy a hacer un pequeño resumen de cada uno porque la gente se lía con términos y el otro día me hicieron una entrevista en otro canal y porque no se oye bien y no me interrumpían mucho, no pude explicarlo bien. Pues, primero, psicópata. Psicópata es de dos tipos generales, el integrado y el criminal. Integrado quiere decir que está bien socializado, que no comete delitos, que está en todas partes. Es el 95%, por decir algo. El criminal es el que comete delitos y el que normalmente ya lleva una carrera en el crimen. Es un tipo de criminal
especial, no es un criminal normal. Un criminal que es incorregible, intratable, versátil, crónico y hace de todo. Tan pronto viola como comete un fraude como roba, según le conviene en el momento. Le gusta, es variado. Pero esto casi todos acaban mal, en prisión normalmente. Algunos me preguntaban también por el tema de drogas, alcohol y simpatía. Psicópata no le gusta drogarse ni emborracharse. Y si lo hace de tal forma que se controla bastante. De hecho, ellos desprecian a la gente que toma drogas. Los consideran la escoria. En cambio, el psicópata criminal sí. El psicópata criminal es bastante proclive a todo, a excesos de todo tipo. Debe ser por el ambiente en el que vive o el mundo del crimen también favorece. Y después hay dos tipos de psicópatas que tienen los mismos rasgos, todos son iguales, pero estos tienen unas características distintivas. Uno es el sádico, que es una minoría, que es el que le gusta hacer daño a los demás. Y estos normalmente te los encuentras normalmente buscan profesiones donde ellos pueden ejercer el poder y abusar de la gente. Puede ser policía, profesor, puede ser un profesor tirano. Les suelen gustar mucho toda la parafernalia militar, las armas y cosas así, artes marciales, los perros de presa, pitbulls, tal, todo eso les encanta a este tipo de gente. Porque les da la sensación de poder, que puede intimidar a los demás. Y después está el otro, el que no es violento, pero no quiere decir que no sea malo, es el de hoy, el maquiavélico. El maquiavélico no te lo encuentras ahí, el maquiavélico puede ser... típico ejemplo es el político. No todos los políticos son mala gente, pero hay un porcentaje. Están directivos de empresas, etc. Después hablaremos del tema. Y después están las personalidades que no son psicópatas, pero comparten rasgos y son tóxicas para los demás. El narcisista, lo expliqué un día. Una persona que esconde un complejo de inferioridad debajo de una máscara de superioridad. Y requiere que todo el mundo le admire para sentirse bien. O sea, se parece mucho al psicópata integrado, se muera porque es frágil en su interior. O sea, él, en el fondo, aunque no quiera verlo, sabe que no es gran cosa. Y como alguien se lo recuerde, puede montar en cólera. Y después está el trastorno antisocial, que expliqué el otro día, que es muy parecido al psicópata criminal, para liar todo. Que yo le llamo también sociópata. El trastorno antisocial es el 60% de la gente que está en prisión. O sea que los delincuentes cumplen con los criterios de esa forma de ser. Porque son, ¿cómo se dice? Reincidentes, delincuentes crónicos, irresponsables, impulsivos, agresivos, violentos, en fin, típicas personas agresivas, pendencieras y que siempre las fallan. El antisocial se le ve venir. Vale. Y después están otros trastornos de la personalidad, tipos de formas de ser que no son tan virulentos, pero que también son nocivos para la gente que tiene alrededor. Uno es el trastorno histriónico de la personalidad. Histriónico a la gente le suena histérico, y tienen razón. La mayoría son mujeres, aunque hay hombres también. Es esa típica persona que siempre tiene que ser el centro de atención. Su forma de vestir, de hablar, llama la atención. Y siempre tiene un comportamiento seductor con todo el mundo, hombres y mujeres. O sea que si tú tienes una pareja que es así, puedes estar seguro que si vas a una fiesta va a coquetear con todos los que le parecen atractivos. También es frágil en el fondo no tiene mucha autoestima. Es muy influenciable por la gente. Y se enfada, le gusta montar, es dramática. Le gusta exagerarlo todo. Tan pronto ríe y todo el mundo se entera a 1 kilómetro, o se pone a llorar por cualquier cosa, se enfada si no es el centro de atención. Yo creo que todo el mundo conoce a alguien así. ¿No te suena ese perfil? Totalmente. Después sí, hay muchos, ¿eh? Y después
trastorno límite de la personalidad, que es una etiqueta de moda. Mucha gente dirá, es un borderline. ¿Habéis oído la palabra borderline? Que la gente lo malinterpreta. Borderline no estamos hablando de una persona que está en el límite del retraso mental. Es un trastorno borderline, límite de la personalidad. Es lo que yo llamo persona inestable. O sea, es una persona que vente haces amistad con él y para él es mucho más importante el vínculo de lo que realmente es. A lo mejor lo acabas de conocer. Y cualquier pequeña ofensa, desplante, se lo puede tomar como una ofensa y deprimirse o enfadarse. Tienen tendencia a abusar de drogas también. Cuando tienen una fase así descompensada, se sienten frustrados, pues es típico que tengan sexo con cualquiera, que el coche lo pongan a 180 en la carretera, en fin. Tienen actitudes que son arriesgadas cuando están mal. Y es un tipo de persona que te causa problemas por eso, porque convivir con ellos es un infierno. No es que sean mala gente. Y normalmente suelen tener algún trauma que viene de la infancia también. Es un trastorno que se ha puesto de moda y ahora me parece a mí, no se enfaden los psicólogos conmigo, que en cierto modo se ha convertido en un cajón desastre cuando no sabes qué tipo de persona es. Me tiene rasgos un poco de todo, un poco psicopáticos, un poco neuróticos, o sea, ansiedad, y un poco psicóticos. A veces se pierde un poco la noción de la realidad. Y el último que quiero destacar es el trastorno paranoide de personalidad. No estoy hablando de esquizofrenia ni esquizofrenia paranoide, que es más grave todavía. Trastorno paranoide es una persona que es la típica persona que no se fía de nadie, es desconfiada. Ve conspiraciones en todas partes, las ve vecino, en su propia familia. Creo que me estás engañando, ¿o no? Te voy a contar una anécdota para que veáis cómo es. Hace años me consultó un hombre para el tema de los psicópatas porque él creía que había una expareja suya, lo era, y estaba tramando algo contra él con gente influyente aquí en Cataluña. Y era un hombre muy inteligente y lo explicaba todo con mucho detalle y con mucha lógica. Lo razonaba muy bien. Me engañó varias veces. Quedaba con él me invitaba a comer. En aquella época yo lo hacía de forma desinteresada. Perdía muchas horas con todo esto. Hasta que me di cuenta de que no podía ser que todo el mundo estuviera en su contra. O sea, la gente no puede perder el tiempo con una persona que no es nada importante. Y al final tuvo un periodo que se descompensó, ya empezó a darle tantas vueltas que estaba en el borde ya de una prótesis psicótica. Entonces, un día quedé con él en un restaurante y cuando llegué, lo primero que me dijo es: Daniel, dime la verdad, ¿tú eres guardia civil? No sé, tú dirás. Bueno, en fin, es ese tipo de persona. O sea, o estás con él, opinas como él, o estás en su contra. Y probablemente estás en el bando contrario y le estás espiando o estás tramando contra él. O sea, esto era lo que quería explicar al principio. Estos son los tipos de personalidades que causan el 80% de los problemas a la gente. O sea que son gente tóxica, como dicen ahora. Queriendo o no, algunos queriendo, otros no. Hay mucho, Daniel, realmente o sea, es que, claro, porque habíamos hablado sobre este tema, pero no sobre estos trastornos, pues al final hay mucha gente así, de hecho yo tengo mucha gente en mi entorno así y yo he sufrido esto desde pequeña, ¿no? Porque realmente lo vives y bueno, pues a veces yo al final no he hablado, yo estoy haciendo estos temas contigo y no he hablado mucho de mi experiencia, tú tienes tu experiencia, pero yo no he hablado mucho de mi experiencia porque al final lo que quería escuchar, aprender y saber de todo lo que me contabas, ¿no? Pero yo he vivido desde pequeña muchos trastornos de los que estás hablando y he vivido en un ambiente narcisista muy potenciado, ¿no? Y al final eso a mí me causó pues que me convirtiera en una niña muy rebelde y al final una adolescencia muy complicada que tuve que trabajar, que tuve que realmente
bueno, pues hacer mucho para que convertirme en alguien sano mentalmente y emocionalmente, porque estar con personas así te afecta y te lleva a estados de ansiedad y estados de locura, porque no entiendes absolutamente nada, no entiendes lo que está pasando y es un bombardeo de ataques constantes, de decir esto por qué y esto para qué y esto a qué viene, y realmente dices, no sabes por dónde te vienen los golpes, pero te vienen golpes por todas partes, ¿no? Y al final te endureces, y llega un momento en que realmente tú también desarrollas estos aspectos de desconfianza y empáticos que dices, ¿qué está pasando, no? Y ahí es donde está la transformación de cada uno y el cambio que también por esto es información. Se escucha como de fondo, ¿lo escuchas? Se escucha fatal ahora. Ahora ya no, así. A ver, sí. Ahora. Cuando hablo yo se escucha como doble. ¿Lo escucháis vosotros así doble o soy yo? ¿Lo escucháis? Sí, se escucha. Se acopla. Se escucha doble, no sé por qué. Dice Morgana que se acopla la voz. Si fuera un paranoide diría que te están vigilando. Por ejemplo, el paranoide también es muy celoso. Ser pareja de un paranoide, eso es terrible. Porque está desconfiando todo el rato. Es una persona con una mentalidad muy rígida. O sea, para él las cosas son un camino y tienes que pensar como el suyo. Si no, estás en su contra. Sí, exacto. Y sí, tienes razón. Sobre todo cuando es tu familia, son tus padres, eso es terrible. Terrible. Te afecta mucho. Claro, porque lo estás viviendo, lo vives desde niño. Y desde niño no tienes este conocimiento. Desde niño lo vives desde la inocencia, lo vives desde otro punto de vista. Pero cuando vas creciendo dices, madre mía, ¿dónde he estado metida, no? O sea, terrible. Sí. Mira, no quiero pensar. Bueno, como voy a hablar en general, no hablo de nadie en concreto, ¿no? Pero ayer me escribió un testimonio, un hombre de otro país, y lo que me explicó a mucha gente le sorprendería mucho, pero a mí no, porque ya he recibido varios a lo largo de los años. Y es que tenía una pareja que era psicópata, al final todo fue maravilloso, como he explicado siempre al principio, el sexo perfecto, pero era todo un cuento, ¿no? Cuando empezó el infierno. Y al final, en una etapa que uno se vuelve un detective, cuando ya todo no te cuadra y piensas, estás sufriendo, voy a ver lo que pasa, empiezas a comportarte un poco paranoide sin serlo. O sea, quieres averiguar que si te está mintiendo o no. Pues un día me di cuenta de que cuando su supuesta pareja, que de repente no quería pasar tiempo con él, decía que estaba trabajando, estaba con su hijo. ¿Pero qué estaba haciendo con su hijo? Es lo más fuerte que puede uno imaginar. O sea, el psicópata no tiene límites. Si tiene que cometer incesto, lo hace. ¿Qué me dice? Pues, he conocido varios casos. O sea, ellos no tienen límites. Es difícil imaginar. No todos son así, pero algunos. Y eso es puede estar la vida de tu hijo si es pequeño también. Claro. Totalmente. Y bueno, vamos al tema de maquiavélico. Vamos a por el maquiavélico, que es la parte más sofisticada de la psicopatía, y es el live que vamos a enlazar con la próxima trilogía, de la cual vamos a hablar de los psicópatas de altas esferas, los que están ahí gobernando, los que realmente están planeando todo nuestra vida y nuestro futuro, vaya. Exacto. Y el otro día, cuando me entrevistaron hace 2 días en otro canal, la gente mencionaba nombres, me querían que yo me mojara, políticos famosos. Yo en privado no tengo problema, lo llevo haciéndolo años. Y alguien decía, bueno, puede ser que un tal Pedrito sea narcisista. No, narcisista es poco, es psicópata de alto voltaje. Yo lo descubrí hace 5 años, en el 18, 4 años, 18. Porque un día el hombre del que estoy hablando estuvo retirado de la política. No sé si sabéis de quién hablo. Ahora ha llegado a lo más alto. Y reapareció en noticias un día en una entrevista en las noticias de la televisión. Pues yo llegué de trabajar, me senté en el sofá, estaba con mi pareja entonces, y de repente le dije,
Estaba en la cocina y dije, ven, siéntate aquí y mira. Y ella me dijo, ella me interesa mucho, pasa bastante bien. Qué aburrimiento, que tengo que mirar aquí. ¿No te das cuenta? Estás viendo a una persona totalmente distinta. Habla distinto, el tono es distinto, gesticula distinto y la forma de mirar es distinta. Y entonces, en aquel momento me di cuenta de que era un psicópata. Entonces me preocupé de investigar un poco su trayectoria y me di cuenta de dónde venía, a quién se había arrimado, quién lo financia y tal. Y al final he llegado a lo más alto y va a llegar más. Va a llegar más. Es uno de los peones elegidos y él lo sabe. Bueno, a ver si podemos evitarlos entre nosotros, ¿no? Que de eso depende del cambio, ¿no? A ver. A ver si me van a cerrar el canal ahora. Bueno, he dicho Pedrito, no he dicho nada más. Hay muchos Pedritos en el mundo. Y en la política muchos también. Vale, pues entonces, el maquiavélico. Pedrito Pinocho, Pedrito el Guapo, podéis llamarlo como queráis. Como queráis. Bueno, entonces... Sabemos del maquiavélico. Astuto, maquiavélico. cínico, cruel. Sí, astuto, mucho más que el psicópata normal, que ya es astuto de por sí, el integrado. No es inteligente, el normal. La mayoría no son inteligentes, son listos, son astutos, vivos. Este es más astuto, además es muy inteligente, es muy manipulador. Mucho. Y también, para presentar este live, te dice que es cínico, ¿verdad? Él tiene una actitud ante la vida que lo razona todo. Hasta lo que está mal te lo hace ver que está bien, como hacen algunos políticos, ¿no? Y es utilitarista. Él, a diferencia de otros psicópatas, él tiene un objetivo. Su objetivo es el poder, es el dinero, es la influencia. Y por lo tanto, todas sus acciones van encaminadas ahí. Él sabe, por ejemplo, que si fuera una persona que es demasiado agresiva, no puede conseguir en ese ámbito. Ahí hay que ser civilino, hay que ser astuto, vivo, como una serpiente. Por eso es tan planificador. Esta es una gran diferencia del psicópata normal al maquiavélico. El maquiavélico es capaz de planear a largo plazo, como los de la élite. O sea, no es caprichoso como el psicópata cotidiano, que a veces ve algo, lo quiere y él quiere la gratificación instantánea. Lo quiero ahora. No, este sabe esperar. Y sabe maquinar y planear y es calculador. Yo creo que podéis imaginar qué tipo de persona es. Chaquetero. Este, naturalmente, va a estar con la gente que a él le interese. Y si el año siguiente le interesa estar con sus oponentes, se queda de bando y ya está, no pasa nada. Lo que interesa es que él pueda triunfar, pueda conseguir lo que quiere. Es un psicópata que no es violento. Tiene buen autocontrol, como he dicho. Es civilizado. Es amable, buenas maneras. No solo es simpático como el cotidiano. Además tiene educación, tiene clase, incluso podrías decir. Sabe moverse en las altas esferas, digamos. No desentona. Sabe a quién hay que arrimarse también. Y sabe cómo hay que mover los hilos. O sea, él, si tiene un enemigo que le impide llegar a algún sitio, lo elimina de forma indirecta. Por ejemplo, puede hacer que otra gente le haga un móvil, pero no él directamente. Es, ¿cómo se dice? Cizañero. Lo hace de forma encubierta. Puede usar campañas de desprestigio, difamar a alguien. O sea, cosas que vemos en la televisión entre los políticos, por ejemplo. Es frío. Es muy egoísta, como todos los psicópatas, y además es frío. Y él tiene empatía, pero su empatía es fría. Un término que inventó un hombre que se llama Sambani, y tiene razón. Hay empatía humana, la normal, y empatía fría quiere decir que te entienden cómo es, pero no les importa, no sienten nada.
Ellos pueden entender más o menos mentalmente lo que sienten. Y es, claro, muy ambicioso. Esa es la característica principal y también su punto débil a veces, muy ambicioso. Porque a pesar de que sea inteligente, a veces puede meter la pata. Es fácil meter la pata cuando todo te ha salido bien durante mucho tiempo y te crees que eres Dios. Pero claro, también hay otros maquiavélicos esperando. Entonces, no tienen amigos. A los psicópatas no tienen amigos. Hay gente que me pregunta, ¿qué hace un psicópata cuando ve a otro psicópata? Pues lo registra y dice, este es tu coto de caza, este es el mío. O sea, rara vez colaboran a no ser que le convenga a los dos. Pero no puede haber dos estrellas en la misma película. Son demasiado egocéntricos, ¿no? Ah, pues mira, yo creo que he explicado básicamente todo. No es impulsivo como el psicópata normal. El psicópata normal se puede controlar, pero otras no. A veces es un poco caprichoso, infantil. El maquiavélico no. Y también lo he dicho antes, el psicópata maquiavélico no depende tanto de si la gente le presta atención o no. Él prefiere operar en la sombra. Él no tiene problemas, él va haciendo su caminito y él piensa, comparado con los otros psicópatas con razón, que él está en la élite porque es más inteligente, los otros son idiotas. Claro, este es mucho más Igual que el resto. hacerlo, Daniel, porque al fin y al cabo no se conforma con un puesto determinado, o sea, tiene que llegar a un puesto de poder y llega a toda costa porque tiene las herramientas, tiene la inteligencia y tiene pues los procesos para poder hacerlo, básicamente, ¿no? Sí, sí, además es muy competitivo también. Él quiere llegar a alto. O sea, no se conforma cuando ya tiene algo importante, quiere más. Y al igual que todos los psicópatas, no tiene escrúpulos ni moral. Entonces, es totalmente amoral. Entonces, él puede usar cualquier medio para llegar. Entonces, si hace falta usar una mentira, lo usa. Ya, os expliqué el otro día en otro vídeo que todos los psicópatas mienten. Pero es que para ellos la mentira no tiene diferencia. O sea, todo el mundo miente en algún momento. Tú, yo, todo el mundo ha mentido alguna vez. A veces son mentiras de importancia, mentiras piadosas, simplemente que no te apetece contarle la verdad a alguien, ¿no? Pero normalmente no sueles mentir sobre cosas muy graves. No te inventas que tienes cáncer para estimar a alguien o algo así. Pero psicópata, toda la mentira, la pequeña y grande, para él es lo mismo. Para él es normal, es parte del trabajo. Él no tiene esa conciencia moral. Entonces, él puede mentir, utiliza mucho lo típico en estos ambientes, chantaje y soborno, las dos caras de la moneda. O sea, yo te voy a dar esto, tú me vas a ayudar. ¿No me quieres ayudar a cambio de esto? Entonces te voy a chantajear. O voy a montar una campaña en tu contra para difamarte, en fin. Es encantador, como los psicópatas, sobre todo en público, cuando hablan en público, como son los políticos que saben lo que hay que decir. No es que lo sientan, es un guión. Yo creo que esto lo sabe todo el mundo, pero aún así, si no fuera porque funciona, no tendrían esos especialistas en marketing asesorándoles. La gente sabe que salir en campaña y besar a la madre que va con el bebé y sonreírle, eso. Entonces, el psicópata maquiavélico, de forma típica, cuando se arrima a alguien,
lo va a observar para ver dónde puede entrar. Va a intentar ser su amigo y si puede enterarse de alguno de sus secretos, eso es fantástico. Eso es un material muy útil para el futuro. Este es el maquiavélico, gran persona. Vale, nos dicen que no se escucha muy bien, ¿no? O sea, está como interferido la comunicación, yo me escucho por encima, a ti se corta un poquito, Daniel. No sé si es porque tienes auriculares o algo, no. No. Yo escuché bien, solo escuchaba cuando tú hablabas como un eco, pero no sé cómo se le va a oír. Vale, ahora escucháis. Yo es que me escucho de fondo, pero bueno, si escucháis vosotros bien, genial. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis hacer alguna preguntita, Daniel, porque yo creo que este tema ha quedado clarito y son muy identificables. O sea, realmente son más fáciles, creo que, de reconocer un maquiavélico que lo que es pues un integrado, ¿no? Más que nada por dónde los podemos encontrar y desde ahí los podemos observar. En teoría sí, porque algunos son públicos, pero no siempre. Porque hay muchos que trabajan en fundaciones, ONGs y cosas así. La gente los considera como grandes personas. Ya. Podría ser un nombre famoso también. O sea, ese es el gran problema. Todo tipo de psicópata lleva la masa de agradable y hay gente que se la traga. Gente que piensa que si yo te dono 1 millón de euros para una causa benéfica ya soy buena persona. No son así las cosas. Hay gente que puede prestarte mucho dinero porque para ellos no es nada. Exacto. Además te lo han quitado antes el dinero. Como me dijo el otro día el chico que me entrevistaba, Santi, alguien preguntó del público, ¿qué pasa cuando el psicópata va al psicólogo? Y ¿qué es lo que dijo? Yo dije, no, bueno, no cambian nada. Lo único que hacen es aprender a manipular mejor a los demás. Y engañan al psicólogo muchas veces. Y él dijo, bueno, por lo menos se gastan el dinero. Dije, no, porque normalmente le piden el dinero a alguien, su mujer o a alguien, no es su dinero. Eso digo. Qué fuerte. Vale, me hace una pregunta Morgana, porque has hablado creo que de un trastorno que se llama TLP, no sé, vale. ¿Cómo se puede ayudar a un amigo que creo que tiene TLP y no se deja ayudar? No puedes hacer nada. Si no se deja ayudar... No se deja ayudar, primero Claro. Se le puede ayudar, se le puede intentar aconsejar. Lo que no, hay tratamiento para el TLP, no es que sea la panacea, pero hay tratamiento de todo tipo. A veces si es una persona muy impulsiva se le puede dar fármacos para calmarlo un poco. También hay que hacer terapia para entenderse a sí mismo y sus reacciones, porque esos cambios esa inestabilidad emocional, porque esta gente cumple también ellos, la gente que tiene el trastorno límite. Ahora bien, lo que no se debe hacer, en mi opinión, es, ¿cómo se dice? Cuando hacen algo incorrecto, cubrirlos. Ellos tienen que tener su responsabilidad, porque son conscientes de lo que hacen, aunque a veces se dejan llevar por sus estados emocionales que son extremos. Es lo que caracteriza el trastorno límite. O sea que hay muchas cosas. Hoy en día ya digo que es una cosa que está de moda y hay mucha gente que dice tengo trastorno límite. Por lo tanto, que busquen en internet hay un montón de fundaciones, terapias ya específicas. Vale, pues Morgana, no sé si te ha podido ayudar un poquito, pero yo te puedo decir desde mi experiencia que cuando quieres ayudar a una persona con algún trastorno o realmente pues que se ha quedado ahí anclada, ¿no?, en la desconfianza que os contabas, ¿no?, que yo lo he vivido, ¿no? Todo es una confabulación contra mí, todo va contra mí, el mundo va contra mí, todo el mundo tiene algo que me quiere hacer daño, ¿no? Entonces, no es fácil, porque en parte pierdes tu salud, pierdes tu energía y al final tú puedes entrar dentro de ese bucle que no es para nada aconsejable. No es que tampoco los vayamos a dejar todos, ¿no?, a esta gente,
No es como el psicópata, que el psicópata sí que vale la pena aislarlo y alejarse de ellos. No hay, por mucho que digan algunas personas, no hay solución. Porque he oído ya, claro, yo me lo tomo como mi trabajo, la gente me pregunta, pero bueno, el psicópata, ¿por qué se causa? ¿Por dónde le viene? ¿Y cómo se trata? ¿Y por qué? Y que si es un trauma, que si hay todas las teorías de habidas y por haber. Y que si los reptilianos, y que si hay es un experimento alienígena y son portales orgánicos. Bueno, si yo no niego ninguna teoría. El problema es que ninguna te explica realmente la causa de forma directa. Son teorías que no se pueden probar. Entonces, lo que sí que sabemos es cómo actúa y cómo es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que pueda. Yo, si detecto un psicópata, lo que hago es alejarme de él, porque no sé que no va a haber nada bueno. Ya el asunto de cómo tratarlo es como al maquiavélico. ¿Cómo tratas al maquiavélico? Primero, el maquiavélico no le interesa que le traten porque ya está bien. Él no se define así, él se define como una persona inteligente, un superviviente, un hombre que sobrevive en la jungla porque es un hombre alfa, un hombre fuerte. Él se ve así. Es superior a la mayoría de gente, que por eso están haciendo lo que hacen, ¿no? Están barriendo la calle o lo que sea. Él no. ¿Entendéis? Yo no veo ahí cómo lo puede tratar. La gente dice, bueno, puede ayudarlo a cambiar. ¿A cambiar qué? Si no quiere cambiar. Claro, claro. De hecho, mira, me dice Ivonne que es la chica que pidió el live hablar sobre el maquiavélico, que supongo que tienes la idea de que has tratado con alguno, ¿no? Y dice que él me confesaba que usaban a los demás y usaba a los demás para sus fines convenientes, vaya. Sí, bueno, en ese momento a lo mejor era sincero, por una vez. No le importaba decirlo, ¿no? Sí. Eso es típico del maquiavélico. Y bueno, aquí dice 88, y Osu dice que mi exnovia psicópata me decía que prefería el sexo que la droga. Creo que hablábamos antes. No voy a decir que estoy en desacuerdo con ella. Pero, bueno, es normal, claro. Ya lo he dicho antes, que el psicópata la droga no le importa mucho, porque para él el tener el control es muy importante. Claro. Muy pocas veces el psicópata, que no sea criminal, se droga o se borracha, y cuando lo hace, puede ser muy espectacular verlo. Porque es como si de repente perdiera la máscara que normalmente le lleva a duras penas, ¿no? Entonces, es como si se transformara. O sea, tú encuentras un hombre que es con muy buenas maneras, que es un hombre muy afable, muy, ¿cómo se dice?, muy dulce, y de repente ese día, esa noche de fiesta, tomamos un par de copas y es obsceno, vulgar, violento. Y cuando se le pasa el efecto es totalmente otra vez igual como antes. No sé, o sea, aunque tú le dijeras, oye, ayer estabas muy raro, no le importa. Para él no pasa nada. Pero normalmente el sexo, claro que les gusta, los psicópatas no son tontos, les gusta todo lo que les dé placer. O sea, de hecho, la forma más sencilla de conocer a alguien con una persona psicopática o un psicópata, digamos que sería llévatelo de fiesta y emborráchalo, ¿no? Porque al final vas a ver una parte de su cara. Al final ahí vas a ver cómo se le cae la máscara. Sí, a veces sí, no es tan fácil, pero bueno. Porque es que todo el mundo puede hacer tonterías cuando se emborracha, no solo los psicópatas. Sí, está claro. Pero la maldad se siente y se nota. Vas a hacer tonterías, bueno, pero la maldad se siente y se nota. Sí. Lo que pasa es que hay psicópatas que son del tipo, yo le llamo, del tipo simpático. Tanto roto de cachondeos, si puede te la pegan, pero no son unas personas abiertamente hostiles. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo. La gente no... El bromitas de turno, vaya.
Vale, Ivonne dice, a mí me confesó muchas cosas, aún no lo puedo creer, yo quedaba callada y tal vez no pensaba que era en serio. Claro, ¿cómo te vas a creer algo así, no? Te están diciendo algo tan fuerte que dices, ¿en serio? O sea, Esto no lo he explicado, creo, nunca hasta ahora, pero por experiencia y la de mucha gente, hay algunos psicópatas en las relaciones de pareja que al principio, cuando estás empezando y todo va bien, te están engatusando, te dicen, ¿sabes dónde te estás metiendo? Claro, en ese momento ni se te ocurre hay que saber de qué están hablando. O sea, yo creo que disfrutan cuando te lo dicen. ¿Sabes dónde te estás metiendo? O te dicen, soy una persona muy complicada. Con esa sonrisa de sádica, como diciendo, ya te enterarás. O sea, que hay algunos que te avisan, pero normalmente tú eso no le haces caso porque en ese momento es perfecto. me pregunta también a Antiscamo, hola, ¿qué tal, guapa? Una persona con rasgos narcisistas se cataloga como un narcisista encubierto. Ah, bueno, claro, es que cuando he hecho la clasificación en distintas personalidades hay después subtipos para complicar. Entonces, el narcisista hay de dos tipos. El clásico, el que es un tipo arrogante, ya lo ves, tipo que se cree que es mejor que nadie, que tiene derechos que la gente no tiene, que hay que tratarlo de una forma especial. Él piensa que es la persona más inteligente, atractiva, buena, brillante. Y después está el encubierto, que este es más difícil porque este se disfraza de humilde. Entonces da la impresión de que es una persona modesta, no, hace ver que queda por debajo de los demás, que es tímida, pero en el fondo es igual. Ese es el narcisista encubierto. Eso se llama encubierto. Vale, dice que te lo comentó Ivonne, dice que te lo comentó en el acto y él comenzó, me confesó que era maquiavélico y con sonrisa malvada y no lo recordaba. O sea, que se lo confesó, que era maquiavélico, o sea, increíble, ¿no? Ya, bueno, a veces al principio uno no sabe si están bromeando, te dicen en serio, no es fácil ver. Es que si fuera tan fácil, es como si llevaran dos cuernos en la calle, entonces todo el mundo lo vería. Pero no. Claro. Hay mucha gente que yo, cuando dije que hace 4 años descubrí a este tal Pedrito, descubrí qué clase de persona es, se lo comenté a algunos conocidos y me decían, ¿cómo va a ser eso, hombre? Estás obsesionado. Bueno, vale. Pues a lo mejor se han dado cuenta después con todo lo que ha pasado estos últimos años. Ahí está dando por saco. Aún hay gente que lo adora, piensa que es muy buena persona, que es un hombre muy guapo, como si ser guapo fuera ser buena persona, que eso no tiene que ver. A veces la gente tiene esa mentalidad, tal cual. Sí. Sí, Morgana dice que sí hemos contestado a la pregunta de su amigo con TLP y sí hemos contestado, porque ha tenido que salir, entonces no lo ha escuchado. Pero sí ya hemos contestado, Morgana, como se va a quedar colgado en live, lo podrás ver, ¿no? Lo que hemos comentado un poquito sobre el tema. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí, entonces, anunciamos nuestra trilogía. Anuncia. Te cedo lo que... Eso va a ser muy divertido. Yo es que como me escucho de fondo, pues no sé si, bueno, yo lo voy a comentar y si no, Daniel, te paso a ti, si no escucháis bien me lo decís, porque yo cuando Daniel me mandó que me suscribiera a su canal, yo había contactado con él porque él, pues hace chikun, ¿no? Se dedica a otro tipo de artes, ¿no? A nivel energético. Y entonces me mandó su canal de YouTube y yo en ese momento estaba haciendo live y cuando entré en su canal y vi que estaba hablando de los psicópatas, yo pienso que vivimos en un mundo gobernado por psicópatas desde que tengo 18 años. ¿Vale? Por eso no quise tener hijos y por eso realmente dije que
traer un hijo al mundo, como estaba el mundo en estos momentos, era realmente muy arriesgado. Y sobre todo porque no quería que tratara con la persona con la que me había criado toda mi vida. O sea, un hijo mío jamás estaría en contacto con la persona que a mí me había criado durante mi vida, lo tenía clarísimo. Entonces, el tema es, vamos a hablar sobre la psicopatía que nos mueve a todos y que realmente tenemos que hacer algo en cuanto antes mejor. Son los psicópatas en la política, psicópatas en las empresas y lo que podemos llamar de alguna forma los psicópatas que realmente no vemos, los maquiavélicos, los que están detrás gobernando y manejando tanto a los políticos como a las empresas y se dedican pues a hacer cositas en logias, cositas especiales. Así que vamos a hacer una trilogía sobre estos tres psicópatas de altas esferas porque son el gran problema de esta sociedad y son los que tenemos que cortar de raíz y ser conscientes de a quién le estamos dando la educación de nuestros hijos y a quién le estamos entregando nuestro futuro y nuestras vidas. Con lo cual, cuanto antes seamos conscientes de eso, yo siempre digo, si no sabemos el problema, ¿cómo vamos a encontrar una solución? Con lo cual, el problema está ahí, y la solución ya dependerá de cada uno de nosotros. Sé que la gente no es consciente, sé que la gente no actúa, sé que la gente no reacciona tal y como nos gustaría, pero al final es un tema de conciencia. Tenemos que llevar la información y la conciencia, y al final pues creo que realmente, pues, no me creo que el ser humano sea terrible, que al final nos tendremos que posicionar en un lugar o en otro. Y a partir de aquí, pues algo nos tiene que mover por dentro, o bien sean nuestros hijos, o bien sean el pan que nos llevamos a la boca, o bien sea lo que sea, pero al final, si nos quieren llevar a una crisis económica, el cual va a ser terrible para todos nosotros, pues ¿por qué no evitarla, no? Y cómo entender esos procesos que ellos utilizan, cómo utilizarnos a nuestro favor y cómo dejar de ser cómplices de un sistema totalmente podrido. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer esta trilogía para que llegue donde tenga que llegar y como tenga que llegar y la información, pues pueda valer o no pueda valer, pero ahí está. Muy bien dicho. No sé si quieres decir tú algo más, Daniel. Sí, además de eso, hablaremos de cuál es su ideología, cómo ellos intentan imponer sus valores en la sociedad. De eso lo prepararé bien porque no son los que estén en el gobierno o en la política o en las logias que has dicho tú, etc. Están controlando la ciencia, la educación, medios de comunicación, todo. La medicina, todo. Y ellos son psicópatas maquiavélicos, ellos tienen un plan. Y el plan no lo esconden. No es que lo escondan. No. El plan la cara, de hecho, algunos ya lo puedes ver, cada vez que enciendes la tele llevan aquí un pin, la chapa y pone Agenda 2030, por ejemplo. Y mucha gente se ha tragado el cuento de que eso es por nuestro bienestar, el progreso de la humanidad. Bueno, ya lo verán. De eso hablaremos. Perfecto. Pues ha sido un placer, como siempre, este live con Daniel y bueno, pues estar acompañado de los que habéis estado aquí hasta el final. Y bueno, volvemos con la saga, con la trilogía, seguimos con esto y vamos a saber más. Muy bien, gracias. Gracias, Daniel, y gracias a todos y que paséis un fin de semana grandioso. Chao, besos. Chao.